¿Alguna vez has sentido una tristeza profunda que aparece sin motivo? Un llanto inesperado que brota desde lo más hondo de tu alma, sin que puedas explicarlo con razones visibles. La Biblia nos revela que muchas veces esos momentos no son simples emociones humanas, sino llamados directos del cielo. En Romanos 8:26 leemos: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta escritura nos muestra que incluso cuando no sabemos orar, Dios puede hablarnos a través de nuestro quebranto interior. Hoy veremos cómo esos episodios de llanto repentino pueden ser advertencias espirituales, formas en las que el Señor nos llama la atención para guiarnos, corregirnos o protegernos de algo que aún no vemos. Te mostraremos cómo identificar estos mensajes del alma y qué hacer cuando llegan. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso a través de tus lágrimas? Hay momentos en la vida en los que las lágrimas brotan sin permiso, sin causa aparente, sin razón lógica. Una tristeza repentina, una opresión en el pecho que parece venir de ninguna parte y lo inunda todo. Tal vez estabas trabajando, riendo, caminando por la calle y de pronto, sin previo aviso, sientes que el alma se te deshace en un llanto que no entiendes, que no pediste, pero que no puedes detener. Y entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué significa este dolor que no tiene nombre? No estás loco, no estás solo y sobre todo, no estás fuera del alcance de Dios. Porque hay un lenguaje espiritual que no se habla con palabras. Un lenguaje que se manifiesta en lágrimas que nadie más comprende, pero que el cielo sí interpreta. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese gemido que sientes en tu interior, ese llanto que no puedes explicar, puede ser precisamente eso: el Espíritu intercediendo, comunicándose, clamando desde lo más profundo de tu ser. Dios no siempre habla con voz audible, no siempre te da sueños proféticos, ni visiones, ni señales espectaculares. A veces te habla con lágrimas. A veces lo que tú llamas tristeza es su presencia, empujando las paredes endurecidas de tu corazón para entrar. A veces, lo que crees que es un bajón emocional sin explicación, es la respuesta espiritual que tu alma tiene frente a un mover de Dios que todavía no entiendes, pero que ya está en marcha. Y si tus lágrimas fueran el eco de una conversación divina que está ocurriendo en lo invisible, y si ese llanto fuera la forma en la que el cielo te dice que es hora de parar, de escuchar, de rendirte. Hay personas que han vivido años sin llorar, personas fuertes, autosuficientes, que se han tragado cada emoción, cada golpe, cada decepción, pero llega un momento en que el alma ya no puede más. Llega un instante divino en el que Dios rompe el silencio interior con una ola de tristeza tan intensa, tan imprevista, que desarma cualquier barrera emocional. Es ahí cuando muchos por primera vez oran con sinceridad. Es ahí donde las rodillas se doblan no por obligación, sino por rendición. ¿Y sabes qué ocurre cuando llegas a ese punto? Que el cielo se abre, que la conexión se restablece, porque no hay oración más sincera que la que nace entre lágrimas. No hay conversación más pura con Dios que aquella que se eleva cuando no puedes más. En el Salmo 56:8, el salmista dice algo que revela la ternura de Dios. Tú llevas la cuenta de mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? No solo Dios ve tus lágrimas, Él las guarda, Él las anota, Él no desprecia tu quebranto, Él no es indiferente a tu dolor. Todo lo contrario, Él lo registra.
porque cada lágrima que cae por causa de un mover espiritual tiene un propósito eterno. No es desperdicio, no es debilidad, es oración líquida, es clamor silencioso, es diálogo entre tu espíritu y su espíritu. Pensemos por un momento en Ana, la madre del profeta Samuel. En 1 Samuel 1:10 se nos dice: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Estaba rota, estaba estéril, marginada, incomprendida. Pero ese llanto que muchos pudieron haber visto como un acto de desesperación humana, fue en realidad la antesala de una intervención divina. Fue en medio de ese llanto que Dios la escuchó, que Dios la visitó, que Dios activó un plan profético. Porque detrás de cada lágrima genuina hay un propósito que no vemos de inmediato, pero que está siendo trabajado en lo invisible. Y es que el llanto, cuando es impulsado por el Espíritu, se convierte en señal, en clamor, en oración que mueve el cielo. No es debilidad, es sensibilidad espiritual. Es un canal abierto. Por eso, muchos de los hombres y mujeres que más intimidad tuvieron con Dios fueron también los más quebrantados. Jeremías es conocido como el profeta llorón, no porque fuera débil, sino porque era profundamente sensible al corazón de Dios. En Jeremías 9:1 él clama: ¿quién me diera en el desierto un albergue de caminantes, para que dejara a mi pueblo y me apartara de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Y en el capítulo 13:17 confiesa: si no oís esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, llorará amargamente, y se desharán mis ojos en lágrimas. No lloraba por sí mismo, lloraba por el dolor del pueblo, por la separación de Dios, por el juicio que venía. Su alma estaba tan en sintonía con lo que Dios sentía, que su cuerpo no podía evitar traducirlo en llanto. ¿Te das cuenta? Llorar sin razón aparente no siempre es señal de crisis emocional, a veces es señal de conexión espiritual. Jesús mismo lloró, y no solo una vez. En Lucas 19:41 se registra: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. No lloró porque lo lastimaron, no lloró porque lo traicionaron, lloró por Jerusalén, por la ceguera espiritual del pueblo, por el juicio que se acercaba y ellos no querían ver. Esa tristeza repentina que sintió al contemplar la ciudad fue una tristeza profética, fue un pesar divino, fue el corazón del Padre latiendo con dolor a través del Hijo. Si Jesús lloró, si Jeremías lloró, si Ana lloró, si David lloró, ¿por qué pensamos que nuestras lágrimas son señal de algo malo? ¿Por qué hemos aprendido a reprimirlas, a ignorarlas, a disfrazarlas? Tal vez esas lágrimas que brotan sin que puedas controlarlas no son un problema a solucionar, sino una voz a interpretar. Tal vez son el inicio de una conversación que Dios ha estado esperando tener contigo desde hace tiempo. Hay algo profundamente sagrado en llorar en la presencia de Dios. No es teatro, no es exageración. Es el alma abriéndose por completo, reconociendo que necesita ser sostenida. En muchas ocasiones, personas que nunca habían llorado, de pronto lo hacen al escuchar una alabanza, al leer un versículo, al estar en silencio frente a Dios, y ese llanto se convierte en un parteaguas espiritual. Algo se libera, algo se sana, algo se alinea. Conozco a personas que comenzaron a llorar sin entender por qué, mientras iban caminando por la calle y al detenerse, sintieron la necesidad de orar, de pedir perdón, de rendirse. Descubrieron después que estaban siendo prevenidas de tomar una mala decisión, o que el Espíritu las estaba conduciendo a una reconciliación con Dios. Las lágrimas no llegaron después de entender, llegaron antes, porque el llanto en manos del Espíritu Santo se convierte en guía. Y aquí está la clave: lo que tú llamas debilidad emocional, Dios lo puede usar como canal espiritual. Lo que tú ves como un colapso, Él lo ve como una apertura. Lo que tú sientes como el fin,
Puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual. No le temas a ese llanto que no puedes explicar. No corras de esa tristeza que no encaja con tu entorno. Detente, escucha, pregunta, porque puede ser que el cielo te esté hablando. El apóstol Pablo conocía este tipo de quebranto. En 2 Corintios 2:4 escribe: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Él lloraba no solo por dolor personal, sino por amor profundo al cuerpo de Cristo. Sus lágrimas eran mensaje, eran enseñanza, eran expresión del corazón de Dios. Cuando Dios te permite sentir un peso en el corazón que no puedes entender, cuando te deja experimentar una tristeza que no se disipa con explicaciones lógicas, no lo rechaces, no lo reprimas, pide discernimiento, porque puede que el Señor te esté despertando espiritualmente, puede que te esté sacando de la comodidad, puede que esté removiendo capas endurecidas en tu alma para revelarte algo mayor. Isaías también conoció el poder del quebranto. En Isaías 38:8-5, Dios dice a través del profeta: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. El rey Ezequías, enfermo de muerte, se volvió a la pared y lloró. Su llanto no fue visto como drama, fue visto como fe, como humildad, como rendición. Y eso movió la mano de Dios. Hay veces en que una oración dicha entre lágrimas tiene más poder que 1000 palabras pronunciadas desde el orgullo. Porque la lágrima revela la condición real del corazón. La lágrima expone lo que las palabras tratan de ocultar. Y cuando Dios ve eso, responde. Si estás pasando por una etapa en la que las lágrimas vienen sin explicación, si hay días en los que una tristeza profunda te visita sin avisar, no te desesperes. Pregúntale a Dios: ¿qué me estás mostrando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué parte de mí estás tratando de sanar, de corregir o de alinear? Porque detrás de cada lágrima puede haber una dirección. Detrás de cada suspiro, una palabra. Detrás de cada momento de tristeza inexplicable puede haber un llamado urgente a volver al centro de la voluntad de Dios. Dios puede usar tus lágrimas para detenerte antes de caer en un error. Puede usarlas para limpiarte de lo que has callado por años. Puede usarlas para devolverte la sensibilidad espiritual que habías perdido. Lo que para ti puede ser solo un día raro, para Dios puede ser un día clave en tu transformación. Así que la próxima vez que llores sin entender por qué, no lo ignores, no huyas, detente, escucha, porque quizás en ese instante el cielo esté hablando, el Espíritu intercediendo y tu alma respondiendo a una conversación eterna que acaba de comenzar. Dios te está llamando. Y a veces su voz más poderosa viene en forma de lágrimas. Hay días en los que el alma se ensombrece sin previo aviso. Todo parece estar en calma. No hay malas noticias, no hay conflictos visibles. Y sin embargo, una tristeza profunda se instala como una nube espesa sobre el espíritu. No hay causa aparente, pero el corazón se encoge, la energía se desvanece y un silencio interior comienza a gritar preguntas sin respuesta. Esta tristeza repentina, que muchos catalogan como un mal momento emocional, puede ser en realidad una alerta espiritual, porque cuando el Señor desea advertirte, redireccionarte o impedir que des un paso en falso, no siempre lo hace con palabras audibles o con señales evidentes. A veces lo hace con peso en el alma. A veces lo hace con un quebranto que no entiendes, pero que no puedes ignorar. Es entonces cuando debemos aprender a discernir que esa tristeza que se impone sin explicación puede ser un llamado urgente desde el cielo. Dios no permanece en silencio cuando el peligro se acerca. Él no es un observador pasivo de nuestras decisiones. Él guía, corrige, amonesta y cuida.
Y muchas veces, cuando una tristeza repentina se apodera del interior, no es el cuerpo el que reacciona, es el espíritu el que se está defendiendo. Es el alma tratando de avisarte que algo no está bien. El Señor, que conoce el futuro, puede anticiparse a lo que tú aún no ves y enviar un susurro en forma de desasosiego. Isaías 30:21 lo explica así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ese susurro no siempre llega como una voz literal. A menudo se manifiesta como una tristeza inexplicable que interrumpe lo que parecía normalidad. La palabra nos enseña que Dios habla de muchas formas. En Job 33, 14, 16 leemos: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Y si Dios puede hablar en sueños, ¿por qué no habría de hablar también a través de emociones intensas que emergen sin razón lógica? Cuando el corazón se siente repentinamente turbado, cuando la tristeza llega sin una causa clara, puede ser la voz de Dios intentando detener una acción, encender una alarma o llevarte a un momento de introspección que te aleje de una trampa espiritual. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador, pero también nuestro intercesor silencioso. Él no siempre actúa con estruendo. A menudo se manifiesta como una brisa suave que revuelve el alma. Esa brisa puede sentirse como incomodidad, como un dolor repentino en el espíritu, como una tristeza que invade. No siempre es señal de pérdida o duelo. En muchos casos es un escudo invisible que te protege de lo que tu vista no alcanza a contemplar. Así como una madre levanta la voz para evitar que su hijo cruce una calle peligrosa, Dios permite que una tristeza pesada interrumpa tu paso, no para paralizarte, sino para evitar que tomes una dirección equivocada. El pueblo de Israel fue constantemente advertido por Dios a través de señales emocionales y espirituales. En el libro de Jeremías, el profeta experimenta dolor y angustia, no solo por lo que veía, sino por lo que sentía en su interior como eco del corazón de Dios. En Jeremías 4:19, él declara: mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Aquí no hay una amenaza física inmediata. Lo que hay es una aflicción interna que anuncia lo que está por venir. El profeta no necesita ver la guerra para saber que viene. La tristeza lo ha alertado antes de que el peligro sea visible. Así actúa el Señor con quienes ha separado para sí. Él no permite que caminen ciegamente hacia el abismo. Antes de que el desastre llegue, Él enciende luces interiores, provoca una inquietud que no se calma con entretenimiento ni con palabras humanas. Esa inquietud es su manera de advertirte que el terreno que pisas no es seguro. Es una alarma espiritual que se activa dentro de ti cuando algo en tu entorno, tus decisiones o tus relaciones ha comenzado a desviarte del camino de rectitud. El creyente sensible al espíritu debe aprender a reconocer esta tristeza no como enemigo, sino como aliado. Jesús mismo experimentó una tristeza que no tenía una causa terrenal directa. En Marcos 14, 33, 34, al acercarse el momento de su entrega, se nos dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Su tristeza no era por un dolor físico, ni por una pérdida humana. Era un peso espiritual.
Era el alma anticipando la carga del pecado del mundo. Era el Hijo percibiendo la magnitud de la separación momentánea del Padre. Esa tristeza lo empujó a orar con más intensidad, lo llevó al clamor, y a través de esa tristeza se cumplió el mayor plan de redención de la humanidad. Cuando el Señor permite una tristeza repentina en tu interior, no es para quebrarte, sino para alinearte. No es para confundirte, sino para abrir tus ojos espirituales. Es posible que en esos momentos no entiendas nada, que sientas que todo está en orden, que no hay razones para llorar. Pero esa es precisamente la señal. El alma percibe lo que el entendimiento todavía no capta. El espíritu ya sabe lo que el cuerpo ignora. Y es en esa diferencia entre lo visible y lo invisible que Dios actúa con más poder. El Salmo 32:8 contiene una promesa directa de parte del Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero para entender lo que Dios quiere mostrar, es necesario detenerse, prestar atención y abrir el corazón. Si cada vez que sientes tristeza corres a distraerte, a evadir, a anestesiarte emocionalmente, estarás rechazando una de las formas más profundas de comunicación espiritual. La tristeza que viene de Dios no destruye, no paraliza, no deprime, despierta, sacude, llama. Y si en lugar de huir eliges escuchar, recibirás dirección clara para tus pasos. El rey David entendía esta dinámica. En el Salmo 42:5 clama: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Su alma estaba turbada, sí, pero él sabía que esa turbación no debía ser ignorada, sino llevada ante el trono de Dios. Sabía que la tristeza no era el fin, sino la puerta hacia una nueva alabanza. La tristeza puede ser el inicio de una revelación, puede ser el punto de partida de un cambio que necesitas hacer, pero que no estás viendo por ti mismo. Muchos errores se cometen por ignorar estas alertas. Muchas decisiones fatales se toman cuando se desecha esa primera tristeza inexplicable como una simple emoción sin importancia. Cuando el Espíritu Santo inquieta tu alma, te está mostrando algo que debes detener, corregir o evitar. Tal vez te estás acercando a una relación tóxica y esa tristeza es la advertencia antes del daño. Tal vez estás aceptando un trabajo o comprometiéndote en algo que parece bueno, pero que traerá consecuencias espirituales negativas. Y esa tristeza es el cielo intentando frenar tu impulso. Tal vez estás dejando enfriar tu relación con Dios. Y el Espíritu comienza a remover tu interior con ese peso emocional que no puedes ignorar. Y si decides escuchar, si decides responder, descubrirás que esa tristeza fue, en realidad, una manifestación del amor de Dios por ti. Dios no necesita gritar para que lo escuches. Su forma de hablar es muchas veces suave, pero firme. El Espíritu no fuerza, convence, no impone, guía. Y en ese lenguaje espiritual, las emociones se vuelven herramientas sagradas. Cuando tu alma se entristece de forma repentina, debes preguntarte: ¿qué está tratando de decirme Dios? No lo rechaces, no te acostumbres a ignorarlo, porque mientras más sensibles seamos a esas alertas internas, más protegidos estaremos del error, del engaño, del pecado. En Hebreos 12:11 se nos recuerda que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa tristeza no es castigo, es corrección, es formación, es parte del proceso de crecimiento espiritual y como tal debe ser aceptada, abrazada y comprendida. El creyente maduro no huye de la tristeza que Dios permite, la examina, la ora, la convierte en una conversación con el cielo.
Este es un tiempo en el que muchos han perdido la sensibilidad espiritual. Todo se justifica, todo se racionaliza, todo se reduce a causas naturales. Pero la vida espiritual no se sostiene con lógica humana, se vive con discernimiento. Y una de las formas más claras de discernir es atendiendo a lo que sucede en el interior, cuando todo lo exterior parece estar en orden. No todo lo que se ve bien está bien. No todo lo que es cómodo es correcto. Y no todo lo que entristece es malo. A veces es lo mejor que puede pasarte, porque esa tristeza puede ser la intervención divina que necesitas antes de un error que marcaría tu vida. Aprender a escuchar la tristeza es una forma de sabiduría espiritual. Es un acto de humildad. Es reconocer que no siempre entendemos todo, pero confiamos en que el Espíritu sí lo entiende y nos habla como Él sabe que puede alcanzarnos. Si estás atravesando una etapa donde la tristeza te visita sin explicación, no lo tomes a la ligera. Examina tu camino. Ora con sinceridad. Pide al Espíritu que revele lo que necesitas ver. Porque esa tristeza puede ser la voz de Dios diciéndote: detente, cambia de dirección, vuelve a mí. Y cuando lo hagas, cuando respondas a esa alerta con oración, con búsqueda, con rendición, descubrirás que la tristeza no vino para destruirte, sino para preservarte. Fue el cielo cuidando tu alma. Fue el Padre extendiendo su mano antes de que te perdieras. Fue el amor de Dios en forma de tristeza repentina. Cuando el alma se rompe y las lágrimas se derraman sin control, muchas veces no comprendemos que en ese acto invisible está ocurriendo una limpieza espiritual profunda. La tristeza que nos arrincona, que vacía nuestras fuerzas y nos lleva al límite, no siempre es castigo ni debilidad. Puede ser el inicio de una restauración que solo Dios puede realizar desde lo más profundo del corazón. Porque el llanto que viene del Espíritu no deja vacío, deja espacio, espacio para que Él habite, espacio para que Él reconstruya lo que estaba oculto y herido. David entendía esto de forma íntima. En el Salmo 51:17 escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No dijo que eran los sacrificios materiales los que movían el cielo, sino el quebranto. El corazón roto, humillado, sin máscaras, es un altar donde Dios desciende con poder. Cuando Dios permite que llores de una forma que no puedes explicar, lo hace para llevarte a un lugar de transformación. No hay limpieza más profunda que la que realiza el Espíritu a través de un llanto genuino. No es una limpieza emocional, es espiritual. Es un acto divino en el que lo contaminado, lo acumulado, lo ignorado por años comienza a salir. Las lágrimas se vuelven como ríos que arrastran lo que ya no sirve, lo que impide que la presencia de Dios fluya con libertad. Es en esos momentos cuando todo lo que parecía estar bien se revela como superficial y el alma empieza a reconocer cuánto necesita ser sanada por completo. Pedro vivió ese tipo de llanto. Después de haber negado a Jesús 3 veces, sus ojos se abrieron y el peso de su error cayó sobre él como una carga insoportable. Mateo 26:75 lo describe con exactitud. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. No fue un llanto de remordimiento superficial, fue un llanto que lo quebró por dentro, que lo vació de orgullo, que lo devolvió a la dependencia total de su maestro. Y desde ese quebranto, Pedro fue restaurado. Aquel hombre que negó, luego predicó con valentía. El que lloró amargamente, luego se convirtió en una roca firme. El llanto no fue su final, fue su reinicio. La restauración no llega desde la negación del dolor, llega cuando el dolor se rinde en manos de Dios. Es ahí donde comienza la verdadera sanidad. Muchos intentan tapar su tristeza con ocupaciones, con conversaciones vacías,
con distracciones, sin entender que lo que necesitan no es evitar el llanto, sino atravesarlo. Porque hay lágrimas que no son muestra de caída, sino de resurrección interna. Y si el Espíritu te lleva a ese llanto, no es para debilitarte, es para devolverte la vida. No para destruir lo que eres, sino para restaurar lo que habías perdido. El Salmo 126:5 afirma: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay lágrimas que son semillas, no todo llanto es pérdida. Algunas lágrimas son el agua que Dios usa para fecundar algo nuevo. Son llanto que prepara el terreno del alma para un fruto que no podrías recibir en otra condición. El problema es que muchas veces resistimos ese proceso. Pensamos que el dolor es inútil, que la tristeza es un enemigo. Pero en la lógica del reino, el quebranto precede a la gloria. En la palabra, aquellos que fueron grandes en propósito, primero fueron pequeños en espíritu. Aquellos que impactaron a multitudes, primero fueron despojados de todo lo que los sostenía en lo humano. Y eso casi siempre ocurrió en medio del llanto. El profeta Joel habló de esto con un poder revelador. En Joel 2:12-13, el Señor declara: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. El llanto sincero es parte del proceso de conversión. No se trata de una emoción desbordada, se trata de una rendición del alma. Rasgar el corazón, no las vestiduras, no un acto exterior, sino una exposición profunda del interior. Dios no ignora esas lágrimas, las ve como un regreso, como una confesión sin palabras, como una rendición total. La restauración que viene después del llanto no es inmediata, pero es real. Cuando el Espíritu Santo toca tu interior de esa manera, inicia un proceso en el que muchas cosas deben salir para que nuevas puedan entrar. A veces eso implicará recordar heridas que creías superadas. Otras veces, enfrentarte con partes de ti mismo que habías escondido por miedo o por orgullo. Pero todo eso es parte de la limpieza, parte de la renovación, parte del trabajo silencioso y poderoso que solo el Espíritu puede hacer en lo profundo del ser humano. Y cuando ese trabajo comienza, aunque parezca doloroso, es señal de que el reino ha descendido sobre ti, de que Dios está obrando más allá de lo que puedes ver. Isaías 61:3 nos habla de una promesa específica para los que lloran en Sión: darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta transformación no ocurre sin quebranto. La gloria viene después de la ceniza, el gozo después del luto. El manto de alegría se coloca sobre quienes han conocido la angustia, pero han permanecido en la presencia de Dios. Esos son los que luego son firmes, como árboles plantados, porque su raíz fue sembrada en tierra quebrada, en corazón rendido, en espíritu humillado. Y lo que crece desde ahí es firme, es duradero, es justo. Muchos desean vivir en plenitud sin pasar por el proceso de quebranto, pero en el reino, la plenitud llega por el camino de la rendición. El mismo Jesús lo vivió. En Hebreos 5:7 se nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aun el Hijo de Dios lloró con intensidad, no por falta de fe, sino por reverencia, por entrega, por alinearse completamente con la voluntad del Padre, y fue oído. Las lágrimas no debilitaron su oración, la fortalecieron, no disminuyeron su autoridad, la sellaron con obediencia. El llanto que limpia y restaura también afina la sensibilidad espiritual. Después de haber llorado profundamente en la presencia de Dios,
muchas personas comienzan a escuchar con más claridad, a percibir con más profundidad. Es como si el alma, una vez purificada, recuperara la capacidad de sintonizarse con el cielo. La dureza interior cede y entonces las palabras de la Escritura ya no suenan lejanas, sino que cobran vida. Las alabanzas no son solo melodías, sino suspiros del Espíritu. La oración deja de ser rutina y se convierte en encuentro. Ese es uno de los frutos más preciosos del llanto que viene de Dios, el restablecimiento de la comunión perdida. El profeta Elías, después de una gran victoria, cayó en una profunda tristeza. Se sintió solo, perseguido, agotado, clamó a Dios pidiendo la muerte. Pero Dios no lo reprendió, lo alimentó, lo dejó descansar y luego le habló en el silbo apacible. No en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, le habló en el silencio. En ese momento en que Elías ya no tenía fuerzas para seguir, Dios comenzó a restaurarlo. No lo descartó por su tristeza, lo escogió para una nueva misión. La tristeza fue parte del proceso. El agotamiento emocional fue el umbral de una nueva etapa. Porque cuando el llanto ha cumplido su función, lo que viene después es dirección, fuerza y propósito renovado. La restauración no es solo emocional, es espiritual y a menudo también es ministerial. Dios no solo limpia tu corazón, también redefine tu llamado, redirige tus pasos, renueva tu visión. Pero para llegar a eso, es necesario atravesar el valle del llanto con humildad, no resistirlo, no disfrazarlo, no correr de él, aceptarlo como una obra santa, como una intervención divina que no se puede forzar, pero sí se puede recibir. Zacarías 12:10 habla de un mover espiritual profético que vendrá sobre el pueblo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este llanto no es emocional, es revelador. Es una manifestación de arrepentimiento, de restauración, de alineamiento con el corazón de Dios. Y lo produce el Espíritu, porque hay lágrimas que no provienen del alma herida, sino del espíritu despertado. Aceptar este proceso es aceptar la manera en la que Dios opera desde lo invisible. Es confiar en que lo que Él está haciendo, aunque no se entienda del todo, es para nuestro bien. Y es saber que el final de ese proceso no es debilidad, es firmeza, no es ruina, es gloria. Porque las lágrimas que Dios permite nunca son en vano. Son semillas que con el tiempo darán fruto en gozo, en madurez, en santidad. Cuando el llanto viene sin explicación y la tristeza te empuja a lo profundo de ti mismo, no luches contra ello. Reconoce que puede ser el Espíritu abriendo espacio para algo nuevo. Dios te está restaurando y lo está haciendo desde lo más oculto de tu ser. Déjalo obrar. No lo interrumpas, no lo minimices, porque lo que Él está preparando en medio de tus lágrimas será mucho más fuerte, más puro y más duradero que todo lo que habías intentado construir por tus propias fuerzas. Cuando el alma entra en un valle profundo y el dolor se vuelve una presencia constante, muchos se preguntan si Dios está lejos. Pero lo que no siempre se comprende es que ese mismo dolor puede ser el idioma que el cielo ha escogido para hablar. Dios no solo se comunica en la tranquilidad, también en el temblor. No solo se revela en la calma, también en medio del quebranto. Hay momentos en que la tristeza, lejos de ser una señal de abandono, es el escenario que el Señor utiliza para llevar al espíritu a una conversación ineludible. El dolor entonces no es solo sufrimiento, sino una puerta, una entrada a una dimensión más profunda de comunión, de revelación, de propósito. El libro de Job es la mayor expresión de cómo Dios puede hablar en medio del dolor. Job no había pecado, no había desobedecido, su integridad era reconocida por Dios mismo. Sin embargo, todo lo perdió: sus bienes, su salud, su familia.
y en medio del sufrimiento más oscuro, su alma fue llevada al límite. Job clamó, se quejó, cayó en el silencio y luego volvió a hablar. Lo que parecía solo una etapa de aflicción fue el entorno propicio para un encuentro directo con el Creador. En Job 38:1 se nos dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Dios no habló desde la comodidad, habló desde el torbellino. Y esa respuesta no fue una explicación humana, fue una manifestación de su soberanía, una declaración de su presencia incuestionable. El dolor preparó a Job para escuchar de una manera que no habría sido posible en otros contextos. Dios no envía el dolor como un castigo automático, pero lo permite, y cuando lo permite, lo transforma. El sufrimiento no es solo una experiencia humana, puede ser una plataforma celestial, porque en medio del llanto, cuando ya no hay fuerzas para aparentar, cuando el alma se despoja de sus defensas, la voz de Dios se vuelve más clara. No porque Él hable más fuerte, sino porque el ruido del orgullo, del control, de la autodependencia ha cesado. Y es entonces cuando el dolor se convierte en maestro, en consejero, en mensajero del cielo. El Salmo 119:71 contiene una frase que puede parecer contradictoria. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El dolor que humilla también instruye, la tristeza que derriba también revela. Cuando se recibe en la presencia de Dios, el sufrimiento moldea el carácter, expone las verdaderas motivaciones del corazón y abre el entendimiento a cosas que en la comodidad jamás se hubieran percibido. No todos están dispuestos a reconocerlo, pero la palabra lo confirma una y otra vez. Hay verdades que solo se descubren entre lágrimas. El Señor se acerca al quebrantado. Lo dice claramente el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no es una metáfora, es una realidad espiritual. Cuando el corazón ha sido desgarrado, cuando la tristeza parece no tener fin, cuando el alma ya no encuentra sentido, es ahí donde la presencia de Dios se manifiesta con una profundidad distinta. Él no se aleja del dolor, lo habita, lo transforma, lo redime, no porque disfrute del sufrimiento humano, sino porque conoce su capacidad de abrir puertas que estaban selladas por la autosuficiencia. El caso del apóstol Pablo también nos revela cómo el dolor puede ser parte del diseño divino para mantenernos dependientes del poder celestial. En 2 Corintios 12:7-9, Pablo escribe: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que él describía como aguijón no fue quitado, no hubo liberación inmediata, pero sí hubo palabra, sí hubo respuesta, y esa respuesta cambió su perspectiva. El dolor no desapareció, pero se convirtió en una herramienta para mantener su vida anclada en la gracia. Esa tristeza persistente, ese sufrimiento constante, se transformó en plataforma para que la fortaleza de Dios se manifestara con más claridad. Cuando el Señor permite el dolor, lo hace con una intención superior. No lo hace para torturar, lo hace para moldear. No lo hace para destruir, lo hace para alinear. Y en muchos casos lo hace para que aprendamos a escuchar desde una sensibilidad que no se forma en la teoría, sino en el crisol. El oro no se purifica en la superficie, se purifica en el fuego. El alma no se fortalece en el entretenimiento, se fortalece en la prueba, porque es en ese lugar, cuando el llanto parece no tener fin, cuando el silencio pesa más que 1000 palabras, donde la voz de Dios comienza a sonar como una certeza. En Oseas 2:14 se revela una estrategia divina que desafía toda lógica humana. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto no es el castigo, es el lugar de la conversación. Dios atrae al alma al lugar del vacío para llenarla con su verdad.
La lleva lejos de los ruidos para que pueda oír con claridad. La distancia de todo para que reconozca quién es Él. No hay simulación en el desierto. No hay distracción. Solo queda la voz del que ama, hablando al corazón que ha sido quebrado. Y en ese encuentro todo cambia. El dolor también puede tener la función de romper ciclos que el alma no ha querido soltar. Hay decisiones que no se toman en la luz, sino en la angustia. Hay cadenas que solo se rompen cuando el espíritu es enfrentado con su verdadera condición. Y Dios, que ve el final desde el principio, permite ese proceso no para humillar, sino para liberar. El sufrimiento revela ataduras. Exponiendo lo oculto, Dios prepara el terreno para la sanidad completa. Y muchas veces lo hace permitiendo una tristeza que interrumpe la rutina, que descompone los esquemas, que vacía de argumentos para que su verdad pueda habitar. El autor de Hebreos lo expresa con claridad en el capítulo 12, verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La tristeza que viene de parte de Dios no busca castigar, busca hacernos partícipes de su santidad. La meta no es el dolor, es la transformación. Y si para alcanzar esa transformación el alma debe ser atravesada por una temporada de quebranto, entonces esa etapa será una inversión eterna. Incluso el mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, nos enseñó que hay dolores que son inseparables del propósito. En Mateo 26, 38 dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa confesión no fue una señal de derrota, fue una muestra del costo del llamado. El dolor no era un obstáculo para su misión, era parte de ella. Y al abrazar esa tristeza, al entregarse al proceso, el plan del Padre fue cumplido. El dolor no detuvo a Cristo, lo impulsó. Porque cuando el sufrimiento se vive en obediencia, se convierte en vehículo de gloria. No se trata de buscar el dolor, tampoco de glorificar la tristeza. Se trata de comprender que cuando viene puede tener un propósito, que cuando se instala sin explicación puede ser el lenguaje de Dios, que cuando todo lo demás falla y solo quedan las lágrimas, no se ha perdido la conexión, se ha profundizado. El cielo no permanece en silencio frente al quebranto, está más cerca de lo que se percibe, está hablando en otro idioma, en el idioma del espíritu herido que busca redención, en el idioma del alma vacía que clama por sentido. Hay momentos en los que el dolor no desaparecerá rápidamente, porque no ha cumplido todavía su función. Hay oraciones que Dios responde con consuelo inmediato y otras que responde con silencio y proceso. No por indiferencia, sino por intención. Porque hay cosas que el alma debe entender lentamente, despacio, mientras se va vaciando de sí misma para llenarse de la verdad. Y en ese tiempo, lo que sostiene no es la explicación, sino la presencia. Lo que afirma no es la respuesta, sino el saber que Él sigue ahí, aunque todo duela. El profeta Isaías lo dijo con palabras poderosas en el capítulo 63, verso 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Dios no es ajeno al sufrimiento de los suyos, lo comparte, lo habita, lo redime. Y cuando Él entra en ese espacio de dolor, nada queda igual. Lo que era ruina se convierte en cimiento. Lo que parecía pérdida se transforma en revelación. El llanto que nace del quebranto profundo no solo es expresión de angustia, es también una señal de que Dios está obrando, una muestra de que el corazón está siendo tocado, movido, transformado. La tristeza que antes parecía inaceptable se convierte en vehículo de crecimiento, de dependencia, de madurez. Y desde ese lugar, el alma aprende a ver el dolor no como un enemigo, sino como un aliado temporal. Uno que, cuando ha cumplido su tarea, dará paso a una paz que el mundo no puede dar. Dios sigue hablando y a veces lo hace en la sala del sufrimiento. En ese lugar donde todo se ha quebrado,
donde el alma está desnuda, donde la vida no tiene adornos. Allí su voz no solo consuela, también redirige, no solo alienta, también revela, no solo abraza, también moldea. Y cuando ese proceso concluye, cuando la obra está completa, el alma puede mirar hacia atrás y decir con certeza: el dolor habló, y en medio de ese dolor Dios me encontró. No toda tristeza proviene del mismo origen. Hay una que nace de las circunstancias humanas, de pérdidas, frustraciones o conflictos emocionales. Pero existe otra que trasciende la lógica, una que llega sin previo aviso y que no responde a estímulos visibles. Esa tristeza es distinta. Se instala en el alma con una intensidad que desarma y no se calma con palabras humanas ni se alivia con distracciones. Esa es la tristeza que viene de lo alto. Es una tristeza santa que no destruye sino que revela. No se trata de una emoción común, sino de una carga espiritual que señala que el cielo está intentando llamar la atención del espíritu. Es en esos momentos cuando el discernimiento se vuelve urgente, porque no todo lo que duele tiene la misma raíz y no todo lo que oprime debe ser rechazado sin antes ser comprendido. La Escritura ofrece claves claras para distinguir entre la tristeza espiritual y la emocional. En 2 Corintios 7:10, el apóstol Pablo escribe: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta diferencia es fundamental. La tristeza que proviene de Dios lleva a la vida, a la corrección, al encuentro. No paraliza, no encierra, no hunde en desesperación. Al contrario, produce una sacudida interna que lleva al alma a cambiar de dirección. Su fruto no es oscuridad, sino claridad. Y aunque duela, deja un rastro de paz. Por otro lado, la tristeza del mundo no tiene propósito eterno. Es circular, destructiva, sin salida. Se enfoca en la culpa, en la pérdida, en la desesperanza y no en la redención. Dios no te quebranta para destruirte, sino para restaurarte. Cuando el llanto aparece sin causa aparente y la tristeza pesa en el corazón sin explicación visible, la primera reacción no debe ser eliminarla, sino discernirla. ¿Me está hablando el Señor? ¿Está mi espíritu siendo llamado a prestar atención? ¿Hay algo que debo rendir, algo que debo dejar, algo que debo escuchar? Ese tipo de preguntas abren el alma a la acción del espíritu. Y es ahí donde la tristeza comienza a hablar con claridad. No como emoción, sino como mensaje. No como enemigo, sino como dirección. La tristeza espiritual es muchas veces una antesala al arrepentimiento. No se limita al reconocimiento de una falta específica, sino que produce una comprensión profunda del estado del corazón ante Dios. Despierta la necesidad de volver, de alinear, de buscar. Produce una sensibilidad renovada a la voz del Señor y abre espacio para una transformación que no es emocional, sino espiritual. Esa tristeza no se disipa con distracción, se convierte en oración. No se resuelve con consejos, se atiende con rendición. Es el Espíritu mismo tocando las fibras del alma para que se vuelva completamente hacia el Padre. En el Salmo 139, 23, 24, el salmista clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la actitud del corazón que quiere discernir correctamente. En lugar de rechazar la tristeza, la presenta ante Dios. En lugar de ocultarla, la convierte en puente. Cuando un creyente responde así, la tristeza se transforma en una herramienta de revelación. El Señor empieza a mostrar no solo lo que duele, sino también lo que está desalineado, lo que necesita ser corregido o sanado. El alma que ha sido entrenada por el Espíritu aprende a distinguir cuando la tristeza es una invitación divina. No se trata de suprimir lo que se siente, sino de traducirlo espiritualmente. Un corazón contrito no es un corazón derrotado, sino un corazón disponible.
La tristeza que Dios permite no es desorden emocional, es intervención santa. Es su manera de inclinar el alma hacia la humildad, la introspección, la corrección y la restauración. Y quienes aprenden a identificarla, también aprenden a caminar con mayor profundidad, porque han comprendido que Dios no solo habla con palabras, sino también con silencios que pesan y lágrimas que purifican. No toda tristeza debe ser reprendida. Algunas deben ser recibidas, oradas, entendidas, porque pueden ser señales de que el Espíritu está sacando a la luz lo que debe ser sanado. Y cuando eso sucede, cuando el corazón no huye del quebranto, sino que lo presenta delante de Dios, lo que parecía ser una tristeza sin sentido se convierte en una experiencia de crecimiento. El alma que distingue la diferencia entre lo emocional y lo espiritual, entre el dolor que solo entristece y el dolor que transforma, es un alma que ha aprendido a caminar en madurez. Esa sensibilidad no se desarrolla de forma automática, se cultiva en oración, en intimidad con la palabra, en dependencia constante del Espíritu Santo, porque solo Él puede revelar la intención detrás del llanto. Solo Él puede mostrar si la tristeza es una reacción natural o una intervención divina. Y cuando el creyente vive con esa perspectiva, ya no teme al quebranto, porque sabe que si viene de Dios, no es un final, sino un comienzo. Cuando el Señor permite un quebranto repentino, no está buscando simplemente conmover el alma, sino activarla. No se trata de una emoción accidental, sino de una intervención precisa. La tristeza que aparece de pronto, sin causa visible, y que trae consigo un peso difícil de ignorar, es muchas veces una puerta que se abre desde lo alto para redireccionar, para sanar, para alinear. Y cuando esa puerta se abre, no se puede cruzar con indiferencia. El Espíritu está convocando al corazón a responder, no desde la reacción emocional, sino desde la obediencia espiritual. La palabra de Dios no deja al creyente sin instrucciones ante este tipo de experiencias. En Mateo 6:6, Jesús instruyó: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el primer movimiento del alma cuando el quebranto aparece. No se trata de buscar explicaciones inmediatas, sino de volver al lugar secreto. Cuando el corazón está lleno de una tristeza que no tiene nombre, el Espíritu está llamando a la intimidad, a cerrar las puertas externas y abrir el espíritu delante de Dios. Porque muchas veces lo que el Señor quiere decirte no será comprendido en medio del ruido. El profeta Habacuc expresó esta disposición en medio de la confusión. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc 2:1. Esa es la actitud del que sabe que el quebranto es una convocatoria divina. No se dispersa, no se precipita, se queda quieto, escucha, espera, porque entiende que hay algo que se va a revelar, que esa tristeza no es un accidente, sino una cita. Y el alma que espera con reverencia será instruida con precisión. En medio del quebranto repentino, también hay una invitación a rendirse por completo. No es momento de resistir ni de racionalizar, sino de postrarse, de abrir el corazón sin reservas, de permitir que el Espíritu escudriñe lo más profundo y traiga a la superficie lo que necesita ser confrontado. David entendió esta dinámica espiritual cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. No pidió solo consuelo, pidió renovación. No se conformó con aliviar el dolor, quiso ser transformado por él. Y esa es la respuesta que permite que el quebranto cumpla su propósito. El Señor no busca lágrimas sin dirección. Él busca corazones que en medio del llanto digan: aquí estoy, háblame. Y cuando el alma se presenta así,
La tristeza que parecía insostenible se convierte en una fuerza espiritual que impulsa al crecimiento, a la obediencia, a la comunión. En lugar de retroceder, el creyente avanza. En lugar de cerrar su espíritu, lo entrega. Y el quebranto deja de ser una carga para convertirse en un canal. Romanos 8:28 confirma que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El quebranto repentino, la tristeza inesperada, el dolor inexplicable, cuando se presentan con humildad delante del Padre, también obran para bien. El Espíritu Santo no desperdicia ni una sola lágrima cuando el corazón se ofrece completamente a su guía. Y es en ese momento cuando ya no queda nada más que rendir, cuando el alma empieza a entender que el llanto fue solo el comienzo de algo mucho mayor. Hay silencios que no son vacíos y hay lágrimas que no son señales de derrota. Cuando Dios permite una tristeza repentina, lo hace porque conoce el terreno que aún no pisas, los pensamientos que aún no has pensado y los caminos que solo podrás recorrer si tu corazón primero se quebranta. Él no busca impresionarte con grandes demostraciones, sino entrenarte con profundidad. No necesita gritar cuando ya te tiene en sus manos, porque sabe que el alma humillada escucha incluso en el más leve susurro. Y en ese susurro, muchas veces envuelto en llanto, está contenida una dirección que no hallarías en otro estado del alma. Lo que el Señor quiere formar no son personas fuertes en la carne, sino sensibles en el espíritu. El quebranto no es una interrupción del camino, es una parte esencial del mismo. Es el taller donde se moldea la obediencia sin condiciones, donde se afina el oído que escucha lo invisible, donde se deposita una visión que no depende de emociones fluctuantes. Porque Dios no está interesado en que vivas persiguiendo consuelo temporal, sino en que seas capaz de sostener su presencia con madurez, con reverencia, con discernimiento. Cuando llega esa tristeza que no se puede explicar, no estás siendo abandonado, estás siendo escogido para un diálogo más profundo. Es el momento donde el cielo abre una conversación que no se sostiene con palabras, sino con rendición. Y solo quienes aprenden a caminar con Dios, aun cuando el alma duele, terminan viendo lo que otros jamás verán. Que en medio del llanto hay gloria, que en medio del silencio hay voz, que en medio del dolor hay propósito. No temas cuando la tristeza te visite de forma inesperada. Teme más bien no saber interpretarla, porque puede ser que justo en ese instante el Creador te esté llamando a ver lo que nunca antes habías visto, a escuchar con los ojos cerrados, a obedecer sin comprenderlo todo. Y si decides responder, si eliges rendirte y no resistir, descubrirás que no hay quebranto que no esté preparando algo eterno. Porque el Dios que permite tus lágrimas también es el mismo que las convierte en camino.